Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una emisión más de Alfa y Omega al aire. Estamos ya en vivo desde Paso del Macho, Veracruz, y se encuentra pues aquí con nosotros el pastor Irving de Familias con Propósito, como cada 8 días. Bienvenido. Gracias, Juan. Pues vamos a platicar. Mira, es muy interesante los temas que tuvimos las semanas anteriores acerca del alcoholismo. Tal vez muchas personas han tenido nos han tratado de escribir y vamos a ir canalizando poco a poco algunas de sus preguntas. Pero pues este programa o este espacio se hace también para hablar de los temas que están pasando en actualidad y de una u otra manera, Irving, pues también platicarlos aquí en confianza y de una u otra manera pues también llevar el mensaje hacia nuestros oyentes y darle tal vez ellos puedan tener también algunas dudas. Fíjate que esta semana estaba yo revisando algunas de las noticias importantes que pasaron. Y tú crees, Irving, yo creo que también lo miraste, que hubo una noticia internacional, una noticia que supo todo el mundo, pues hay un temor, hay un miedo que de repente el ser humano se nota por la parte esta que hace la NASA. Resulta que la gente de la NASA, ¿desde cuándo tenía la idea de enviar una nave contra un meteorito de los que normalmente están en órbita para hacer la prueba, a ver si pudieran a lo mejor moverlo, ¿no? Y es que hemos visto un montón de películas de esas, han salido muchas películas donde de repente pues sucede de que si mueven el asteroide, si no lo mueven, si le ponen una bomba y lo hacen estallar, cuestiones así. Claro. Pero lo que me llama mucho la atención en este tema, Irving, es hasta dónde consideras tú o podemos considerar sobre un temor, un miedo que tenemos o se tiene o que la humanidad tiene sobre estos aspectos o estas cosas que pudiéramos decir se encuentran fuera del control del ser humano, porque ese es un tema bien interesante, ¿no? Hasta dónde fuera de control, porque no solamente hablamos a lo mejor de cuestiones de climas de aquí, ¿no? Que no podemos controlar, pero que últimamente la ciencia ha intentado, ¿no? Ha intentado hacer algo ahí con el clima, aunque desde hace mucho tiempo se sabe que no podíamos meter mano en él. Claro. Pero sí, por ejemplo, hace unos meses también se viralizó mucho una noticia ahí en una parte de Puebla, donde resulta que bombardean las nubes, pero no para llover, sino para que no llueva. Y había unos campesinos que estaban enojados, molestos por esta situación, porque esto se lo atribuían a una armadora de autos, que no vamos a decir obviamente el nombre de esa armadora, pero pues era para que, como ya ves que sacan los autos así bien pintaditos y todo afuera y todo al aire, a la intemperie, pues entonces también estaban usando un mecanismo para evitar que lloviera, evitar que cayera granizo, que por lo regular pues era la temporada, pero todo esto alteró el ciclo y de una u otra forma pues los campesinos estaban molestos porque no se estaban dando las cosechas. Lo que percibo ahí pues es finalmente esta parte, ¿no? del ser humano, como que de querer tener el control de todo lo que está a su alcance. ¿O tú cómo ves eso? Sí, no, claro, el ser humano, Juan, tiene una capacidad que creo que no la hemos descubierto ni siquiera en la mitad de su porcentaje, no cantidad. Tenemos que reconocer, Juan, que el ser humano, pues, según la palabra de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y el ser humano tiene una capacidad enorme. Yo sí creo que el ser humano puede llegar a límites inimaginables, ¿no? Lo que a veces tenemos que reflexionar y pensar hasta dónde Dios está de acuerdo con ciertas atrevimientos que tenemos, ¿no? Ya meter la mano en cosas que a lo mejor
no era la idea, no era la idea de Dios. Hay por ahí una historia, Juan, en la Biblia, en el libro del Génesis, acerca de la Torre de Babel. Claro. En Sí. donde la palabra dice que el ser humano había alcanzado un nivel de conocimiento, pero más de conocimiento, de entendimiento, de unidad, que todos hablaban el mismo lenguaje, entendían todos, se entendían unos a otros, había tal comunicación. Puede parecer muy similar a hoy, porque hoy tú lanzas un mensaje y llega hasta el fin del mundo, ¿no? Con todas las tecnologías. Y se traduce se puede en decir todos que los hablamos idiomas, el mismo ¿no? lenguaje. Claro. Se puede decir que hablamos casi el mismo lenguaje. En aquel tiempo el ser humano se puso de acuerdo para construir una torre que llegara hasta el cielo. Y todo eso no es sorprendente. El ser humano puede hacer muchísimas cosas inimaginables. Lo importante de esa historia en la palabra es que Dios dijo que si Él no bajaba, el ser humano lo iba a lograr. Ya cuando Dios dice, Juan, que si Él no lo impide, es que el ser humano sí era capaz de lograrlo. Dios mismo da testimonio de que el ser humano tiene una capacidad bastante poderosa. Esa misma historia también yo creo, Juan, que nos deja ver que ese poder que el ser humano tiene, desafortunadamente siempre lo usamos para satisfacer egos, ¿no? Porque yo esto todo lo veo más, Juan, no como un intento de salvar al mundo, sino como un asunto de ego, ¿no? De lo logramos, podemos, tenemos el poder, podemos hacer cosas que nunca nadie se imaginó. Yo lo veo más así, porque al final del cuento, yo no soy un hombre de ciencia, Juan, pero puedo discernir cosas por el Espíritu de Dios. Al final del cuento es como decir, por si un día un meteoro viene y nos ataca, pero al final es como decir, voy a poner aquí en mi puerta una malla o un detector de aviones por si un día un avión se desvía y viene a pegar a mi casa, ¿no? Pero o sea, final, de ese tamaño de azares, y gastar ingeniería, gastar ciencia, gastar y recursos innumerables para hacer algo que por si acaso va a suceder, pues es una en un millón. Y se puede decir que no, pero que está visto, que va a suceder, que aquí, hoy o mañana, pero eso es lo mismo que decir, pues son probabilidades. Y eso termina siendo, Irving, de fondo termina siendo, es que es contrastante mirar, como bien dices, el punto que el ser humano quiere demostrar, más la que fuerza, otra cosa. Pero por otro lado, el miedo. Claro, ahora O sea, todo eso quienes está lo vemos basado en verdaderamente, miedos. o sea, miramos que un miedo lo lleva en la historia hacer que todo te eso. cuento de la Torre de Babel, los hombres dijeron, hagamos una torre por si fuéramos esparcidos por todo el mundo. Es decir, tanto amaban ya su unidad que su miedo era que no fuera que fueran a ser dispersados y que no quedara una señal, una muestra, un reconocimiento egocéntrico de todo lo que hemos logrado juntos. Me parece que es muy parecido, ¿no? Desviemos un meteoro porque si un día somos destruidos, sí, o queremos ser destruidos o algo nos quiere destruir, pues sepamos que tenemos el poder de defendernos. Pues si el meteoro es exactamente igual al que le pegaste, pues probable, pero esa es una en un millón, ¿no? No sé cuántos 10 millones o miles de millones de cosas. Oye, aparte que le atines, es cuestión de puntería, es cuestión de cálculos, y que se repita la escena y todo eso. Bueno, te digo, no soy de ciencia, pero pues sí de cosas que dices, se replica aún en lo básico, ¿no? Y hay que subrayar que, a ver, sitúame en la historia, perdón, sí, conozco la historia de Babel, de la torre, pero ellos venían incluso del suceso anterior, si mal no recuerdo, era el diluvio. Claro, pero era para ellos. Y pasó de historia, yo creo que pasó así como que les contaron la historia, ¿no? Les contaron la historia de lo que y viviendo. Por si volviera a pasar, el temor al final, el miedo. Exacto, ahora, ¿qué dicen? No, porque de hecho, creo que la publicidad de esta noticia es que un meteoro destruyó a los dinosaurios, extinguió a los dinosaurios, y sabemos toda esa historia, ¿no?
y que pues no fuera que fuera a pasar lo mismo, o para evitar que volviera a pasar lo mismo con toda la humanidad, pues ya nos preparamos para impedir que eso pase, ¿no? Es como si alguien dijera, Juan, y es el miedo, la parte que a mí me corresponde hablar, en la que pues quizás sí tengo autoridad para hacerlo de parte de Dios, es en el área espiritual, es decir, sí está basado en un miedo, sí está basado en un miedo a que no nos pase otra vez lo mismo, pero es la misma historia que tú dices. A ver, si yo te dijera, bueno, ¿por qué no están tratando de impedir que vuelva a haber un diluvio? Claro. ¿Sí? ¿Por qué un meteoro? Es lo que yo te digo, tú te preparas por si viene un meteoro, pero ¿y cómo te preparas si no viene otro diluvio? Claro que gente va a decir, no, jamás va a volver a caer un diluvio. Yo preguntaría, ¿por qué no? Entonces vamos a caer a donde yo puedo hablar, pues porque Dios dijo que no. Que no. Bueno, claro. Entonces nos tenemos que basar ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿Sí? Y eso es interesante, ¿no? Porque si no, entonces yo preguntaría, bueno, ¿y si nos inundamos y no viene un diluvio? Y de todos modos se termina la historia de la tierra otra vez. Desde luego, lo que pasa es que, mira, servido este ensayo, ¿no? Fíjate que aquí es donde entramos a un tema interesante, porque efectivamente muchos de los hermanos de repente me han preguntado esa parte. Oiga, es que ahí dice que ya no, o dice sí, ahí que ya que el arco iris es el pacto, exacto, para que Dios no volviera a inundar la tierra. Entonces, ¿por qué entonces podemos esperar una inundación? La respuesta es sí la podemos esperar, Irving. ¿Sabes por qué? Porque yo miro aquí lo mismo que está sucediendo hoy con esta nave que lanzaron satélite, este satélite, esta nave que golpea a este asteroide para hacer la prueba. Yo miro lo mismo. Hoy lo más seguro es que efectivamente, o sea, Dios no se va a contradecir. Él dijo que no lo iba a hacer. Claro, sin embargo, Él no lo va a hacer, pero estoy completamente seguro que al paso que vamos, el ser humano es quien está ocasionando todo eso. Es decir, puede ser al final la contaminación, toda esa parte, alterar el curso de lo que te decía, estás alterando un ciclo, es en el ciclo del agua, de la historia, claro. Juan, o sea, la historia de la tierra es cíclica, claro, y la historia de Dios es cíclica, y muy particularmente pudiéramos decir que el diluvio lo mandó Dios, pero si profundizamos también podríamos decir, sin equivocarnos, que lo ocasionó el hombre, porque según la historia bíblica, cuando él habla con Noé, dice que tiene que hacer eso por la maldad en el corazón del hombre. O sea, que sí se puede decir que el diluvio lo ocasionó la misma humanidad. Y algo que tú dices, a ver, si nosotros comenzamos a querer dar demostraciones de poder, tratando de controlar el cosmos, tratando de controlar lo que está fuera del alcance de la tierra, puede ser que nosotros mismos ocasionemos otra vez. Obviamente yo creo, y no podemos apartarnos, que Dios va a tomar cartas en el asunto, pero quizás vuelva a decir lo mismo, esto a causa de lo que estás haciendo, de la maldad que ha subido hasta el cielo, que son las mismas palabras, de lo que están viviendo como sociedad, de toda esa maldad de que se han llenado, el egoísmo también, y dicen en su corazón, subamos hasta el cielo, gobernemos el universo, hagamos ciudades en Marte. Es parecida la historia, nada más que obviamente estamos en otra época, claro, y hablamos de otras cosas, pero la raíz es la misma, las consecuencias, es más, escrito está, Juan, que van a ser las mismas, ¿sí? Entonces es la corrupción o el corromperse de la humanidad lo que ocasiona todo este tipo de cosas. Y igual es verdad que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios determine cosas o esté de acuerdo, tal como lo querramos comprender, sí, pero va de la mano a causa y efecto.
Entonces, todos estos intentos, Juan, que sí van basados en el miedo, pero ¿por qué no por miedo hacemos otras cosas y no demostración de ego y de poder? Sí, ¿por qué Babel, en lugar de decir hagamos algo loable, algo honorable, para algo digno? Busquemos a nuestro creador, aquel. Claro, es más, creo que estaba enojado con nosotros, pero ¿por qué no nos reconciliamos? Claro, ¿no? Hagamos algo digno, humanamente inteligente. Bueno, no, hagamos una torre para que demostremos todo este poder. Y raya, dijeras tú, raya en lo irracional. Sí, si verdaderamente lo quieres mirar así, sigue rayando en lo irracional. Todo lo que hacemos es así, Juan, y por eso... O sea, nos jactamos de hacer algo racional y terminamos actuando como animales. Absurdamente, ¿no? Claro. Terminamos actuando bajo ese instinto de que un instinto animal, porque al final es violencia en contra de algo que pareciera, o sea, al final es violencia, porque mira, o sea, no sé hasta dónde, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre alterar el curso incluso de algo tan poderoso como lo es lo que ya ha planeado Dios? Y además y de algo, Juan, que sucede cada segundo y no empezó a suceder hoy. Sí. O sea, esto ha sucedido toda la historia de la humanidad, toda la historia del mundo, toda la historia de la Tierra, y no sé cuántos miles de millones de años antes de que el mismo ser humano estuviera en la Tierra. O sea, querer jugarle con algo que está totalmente fuera de tu alcance no tiene otra explicación, Juan, más que ego. Y yo lo que digo no tiene otra explicación más que ego. ¿Por qué? Pues porque no recientemente esos meteoros pasan cerca de la Tierra. Sí, ¿no? O sea, no es que de repente empezaron a pasar, pues sí, como yo no sabía que llovía, pues ahora ya llueve, ya voy a ponerme una lámina. No, eso siempre ha sucedido, esas cosas siempre han estado ahí, y realmente si la misma ciencia, quieras o no, Juan, está tomando en cuenta lo que la palabra dice, porque aunque no lo reconozcan, lo están tomando en cuenta, claro. ¿sí? ¿Por qué no reconocer entonces que si así va a ser, así va a ser? Y no tener un enfrentamiento con la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, no, esto puede tomarse un poco en dos sentidos, ¿no? Entonces, si sé que algo me va a pasar, me quedo sentado. No, precisamente, pero si voy a usar mis recursos, si voy a usar mi inteligencia, mi sabiduría, mi poder, pues mejor lo uso para conocer la voluntad de Dios. Claro. Tener un encuentro con Él y mejor dedicarnos a conocer mejor a Dios, y quizás por ahí sea más corta la ruta, ¿no? Por supuesto. Lleguemos más rápido que tratar de defendernos de un ataque cósmico, ¿no? Que sí se oye bastante bonito para una película, pero pues loco para el grado de conocimiento que decimos tener, ¿no? De claro. Sabiduría o de ciencia que decimos tener, ¿no? Pero bueno, al final, pues el que tenga dinero y lo quiera gastar en eso, pues adelante, ¿no? Y ya de paso, pues va a salvar a todo el mundo. Sin embargo, bueno, Juan, el punto es que Estados Unidos siempre ha querido salvar al mundo en sus películas y todo, ¿no? Pues en las caricaturas y todo, entonces pues está bien, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? Sí. La pregunta es, nosotros como mexicanos, Juan, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Porque al final eso puede ser, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Que Estados Unidos quiera evitar que nos pegue un meteorito, y eso está bien, a lo mejor hasta cierto punto, si no nos afanamos tanto en nuestra fe, está bien, pero entonces nosotros también tenemos miedo, y entonces los que no podemos bombardear un meteorito, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué hay que hacer, no? Entonces yo creo que tenemos que enfocar nuestros miedos, pues yo creo que mejor a la búsqueda de Dios, ¿no? Pues sería un muy buen tema para abordarlo en este bloque, porque vamos a un pequeño corte, regresamos en un momento, y efectivamente, ¿qué hacer? Porque muchas veces este tipo de actitudes o de acciones pues nos llevan efectivamente a pensar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedas hacer tú? Y ahorita cuando regresemos vamos a hablar de eso,
porque al final, pues sí, efectivamente, o sea, lo hace Estados Unidos y las potencias, y nosotros los mexicanos, ¿qué vamos a hacer? Hay una respuesta para eso. Regresamos al momento. Ok.